Bien, bueno, bienvenidos entonces a este segundo sincrónico, ¿sí? De la materia de semiología. La idea de este encuentro es empezar a revisar algunos conceptos propios de la unidad 2 que ya estuvimos trabajando a lo largo de los foros y de las clases audiovisuales que les fui subiendo y el material teórico que ustedes tienen para leer. Les armé una presentación interactiva, ¿sí? Como para que, o un PowerPoint en realidad en este caso, como para que vayamos trabajando algunos conceptos de Van Benisse, por ejemplo, o de Bourdieu o de Austin, que son los autores quizás principales de esta unidad 2 que va a entrar para el segundo examen, ¿sí? Bien, lo que les voy a proponer ahora entonces es comenzar a trabajar con un texto que se llama texto A. Ustedes lo están visualizando en pantalla, ¿no? Ahí acerco. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Bien. Bueno, justamente este texto A, y después va a estar el texto B, nos va a permitir trabajar lo que es el concepto de la enunciación que aparece en Van Benisse y también en Filinich, ¿sí? Que estuvimos trabajando en los foros de clase. Y van a notar algo en este texto que es que no tiene ningún paratexto, ¿no? ¿Hay algún paratexto ahí que ustedes puedan encontrar como que nos vaya guiando en la lectura de este material? ¿O es solo un fragmento sin mucha más información que lo que está desarrollado ahí? No hay nada. Nada, ¿no? Bueno, ¿por qué piensan que no hay paratextos? ¿Qué me falta al no haber paratextos al momento de la lectura? ¿Qué información me pierdo? ¿Y de qué va el texto? ¿De qué trata? O Bien. contextualizarlo. La intencionalidad del autor, por ejemplo, ¿no? Y el autor también. ¿Quién es el autor? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la escritura que tiene ese autor? Si pertenece, por ejemplo, a una novela, pertenece a un texto histórico, autobiográfico, ¿no? Todo ese material, esa información no aparece si yo no tengo los paratextos, ¿no? Yo lo hice a propósito en este caso, justamente para que ustedes puedan ver el concepto de Van Benisse fundamental, que es el del acto de la enunciación, ¿no? Eso lo estuvimos trabajando en clase, en el material teórico propuesto. Y ahí Van Benisse habla de que el concepto de la enunciación tiene que ver con, ahí bajo un poquito, ¿sí? Con la apropiación del sistema del uso de la lengua, ¿no? Ustedes recordarán que en la unidad 1 hablábamos del sistema de la lengua desde Saussure, ¿no? ¿Recuerdan? Ahora, yo les pregunto, ¿Saussure lo pensaba como a la lengua? ¿Como algo abstracto o como algo concreto? ¿A él le interesaba el uso concreto de la lengua o le interesaba la abstracción de ese sistema? Como algo más abstracto. Como algo más abstracto, ¿sí? O sea, porque eso le permitía a Saussure teorizar, conceptualizar sobre ese fenómeno del lenguaje, ¿sí? De hecho, ustedes recordarán que una de las primeras dicotomías que se planteaban en Saussure era el de la lengua y el habla, donde él desestimaba, ¿sí? La segunda de ellas, o sea, el habla, porque pensaba que era un fenómeno difícil de abarcar, ¿no? De sistematizar. Entonces, se refería, sobre todo, su teoría se refería a la sistematización de la lengua. Ahora, con Van Benisse, teniendo como cierta continuidad, lo que podemos establecer es que lo que hace este autor es decir, bueno, a ese sistema de la lengua, ¿sí? Yo lo voy a pensar desde un uso concreto, ¿sí? Desde un uso concreto del lenguaje. Y ahí es donde se produce el famoso acto de enunciación para Van Benisse. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. ¿Quién recuerda cuáles eran los elementos que Van Benisse proponía en ese acto de la enunciación? ¿Cuáles eran los elementos fundamentales? En todo acto de la enunciación, ¿qué había? Un locutor, Un locutor. una locutario, Bien. y era el referente o el objeto. Ahora no me acuerdo cómo se Sí, traduce el bien, sí, referente. es un objeto referente, lo podemos plantear que es justamente el tema del que se está tratando, ¿no? En ese acto de enunciación, ¿sí?
El locutorio y la locutoria son fundamentales, ¿sí? Y eso constituye lo que es el sujeto de la enunciación. Y algo que dice Van Benís, y también lo dice Filinich, como retomando la teoría de este autor, es que son sujetos que existen discursivamente, o sea, se construyen discursivamente, ¿no? Y esto implica que tenemos que diferenciar el autor real de carne y hueso de el sujeto que se construye discursivamente, que ese autor construye discursivamente a través de las palabras. Cuando digo discursivamente es a través del lenguaje, ¿sí? O sea, cómo se muestra, qué figura muestra, ¿sí? A través de las palabras ese autor, que no necesariamente tiene que ser coincidir con la figura del autor, digo, ¿sí? Eso es lo que dice en su momento en la teoría Van Benís. Por eso me interesaba que ustedes empiecen a leer este texto sin tener ningún contexto, ¿sí? Sin tener ningún paratexto que los encuadre, que los encamine, que no diga nada, este texto es de tal autor, ¿sí? Pertenece a tal movimiento literario o no pertenece a la literatura, ¿me explico? O sea, quiero que lean este texto y que empiecen a rastrear las huellas, ¿sí? De ese locutor presente en el texto, o sea, cómo se muestra ese locutor. Así que bueno, los invito a que sigan la lectura conmigo de este texto a ver qué pueden ustedes advertir de este locutor, ¿sí? Inclusive también cuál es el alocutario que se construye en este texto, ¿sí? Cuando hablamos de alocutario, como decía acá el compañero, es justamente hacia quién va dirigido el texto, ¿no? O sea, el tú de ese texto. ¿Me siguen hasta acá? Sí, De todo lo que sí, sí. dije, ¿vamos bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos entonces a comenzar a leer el texto A y después les voy haciendo algunas consultas, algunas preguntitas a ver si podemos rastrear a estas figuras discursivas, ¿no? Dice lo siguiente. Por fin sucedió, por fin vinieron. Yo estaba solo en casa, gracias a Dios. Silvia está en Junín. Hoy, es decir, anoche, a eso de las 9 o tal vez más temprano, la policía estuvo en casa. Escrito así parece aterrador, y quizá lo fue, pero yo no lo viví de ese modo. Quiero ser muy preciso. Lo peor en estos casos es dejarse llevar por la literatura patética o heroica. El que vino fue un oficial de policía de la seccional sexta, supongo, acompañado por dos muchachos muy jóvenes que parecían más bien conscriptos y que estaban armados con metralletas. Tocaron directamente el timbre de mi puerta y eso fue una suerte. Si hubieran llamado desde abajo, habría sido peor. Yo no habría tenido que esperar que subieran los 2 pisos de escalera. Así, me sorprendió, pero no me dio tiempo a imaginar nada. Simplemente, un oficial de la policía estaba ahí en mi puerta. Cuando abrí el postigo, solo vi a uno de los muchachos armados. El oficial dijo que quería conversar un momento conmigo, que era una cuestión de rutina. Intentaba ser amable, o lo era realmente. Voy a buscar la llave, le dije. Vaya, vaya tranquilo, me dijo. Entré en el escritorio, saqué de encima de la biblioteca el cuadro del Che, lo llevé al dormitorio y lo puse sobre la cama. Confieso en que pensé ponerlo debajo, pero no fui capaz. Me dio vergüenza. Era dejarse ganar por el miedo. Y era ridículo. Si venían a buscarme o a buscar algo, iban a encontrarlo igual. O mejor, iban a ponerlo ellos mismos sin esperar a encontrarlo. Volví a abrir la puerta y solo entonces descubrí al segundo muchacho armado. No estaba en el palier, sino en la escalera. Dejé la puerta abierta, entré en el escritorio y me senté. El oficial entró solo. En ese momento empezaron a pasar realmente las cosas. Desde la puerta del escritorio, mirando el retrato que me hizo Alonso y que está colgado sobre la mesa de ajedrez, a unos 3 metros, dijo: Carlos Alonso, qué gran pintor. Y ahora sí, me alarmé. Este hombre es un profesional, pensé. Este es un especialista en intelectuales. Y además, Carlos Alonso, a quien le mataron a la hija, a Paloma, el oficial, con toda naturalidad, me dio la espalda y se puso a mirar la biblioteca. No a investigarla, a mirarla. Como cualquier persona curiosa acostumbrada a los libros, mira una biblioteca ajena. Más o menos a la altura de sus ojos quedaron mis libros anarquistas, los 4 tomos azules de la selección de Lenin. Los veo mientras escribo. Las obras escogidas de Marx y Engels, y como contrapeso, el Mein Kampf. Siempre he pensado
Perdón. Ahora en 2 minutos, siempre he pensado que sacar los libros de la biblioteca es absurdo. Ellos mismos traen lo que quieren encontrar. Desde allá me dijo, no vaya a pensar que nos gusta hacer este tipo de cosas. Vengo porque un vecino hizo la denuncia de que en este departamento entra mucha gente a cualquier hora. Le dije que era cierto. Todo esto en un segundo. Y sobre esto, mis propias palabras que no sé de dónde salieron. Además, le dije, en este edificio entra mucha gente joven. No sé si se habrá fijado al subir que en el primer piso hay un cartel que dice Olga Vinci, clases de danza. Entran balones de chicas, pero infortunadamente, este es el adverbio que usé, ignoro por qué refinamiento producto de la situación, infortunadamente, no todas suben a mi departamento. El tipo se rió. Después dijo algo así como, de todos modos sería una lástima que una persona como usted pisara una comisaría por una cosa como esta. No más de 5 minutos más tarde, todos se habían ido. Bien, ese es el texto que yo seleccioné para leer y trabajar el tema de Van Benís, ¿sí? Bien, ¿alguno conoce el texto o sabe de dónde fue tomado? ¿No? ¿Nadie? Bueno, quiero que me digan entonces, mejor todavía si no saben de dónde fue tomado, ¿no? Quiero que me digan cómo perciben a ese sujeto que sería el narrador de este texto, ¿sí? ¿Cómo lo perciben? Tendrán que buscar algunos adjetivos como para caracterizarlo, ¿sí? Como para definirlo. ¿Cómo lo definirían? ¿A qué profesión se dedica? ¿Sí? Eso lo podemos rastrear en el texto. Piensen en eso, a ver, ¿quién se anima a decir algo sobre este sujeto de la enunciación, sobre este locutor? Un hombre joven, intelectual, casado. Profe, perdón, ¿es Abelardo Castillo? Bien, es Abelardo Castillo, ¿sí? Muy bien. No me Es acuerdo. un dato que, o sea, en la actividad en la que estoy planteando, por eso les preguntaba si sabían de quién era, ¿no? Pero bueno, quizás si ahora les digo Abelardo Castillo, quizás como que ya están como predeterminados a decir, bueno, es un escritor importante del siglo XX de Argentina. Lo importante es que ustedes rastreen en el texto, más allá de saber si es o no Abelardo Castillo, cómo se muestra Abelardo Castillo en ese texto, ¿me explico? Es como Borges cuando habla de Borges. ¿Cómo? Como Borges cuando habla de Borges. No es Borges, es el otro Borges. Es Es el el otro. otro Abelardo Castillo. Es una figura discursiva que él construye a través de palabras, ¿no? El texto sí, definitivamente es de Abelardo Castillo, y hay una serie de cuestiones de datos quizás que pueden llevar a pensar que fue él, ¿sí? El que conoce la obra de Castillo y la vida, ¿no? No sé, su mujer se llama Silvia Iparraguirre, él al principio habla de una tal Silvia, habla de Junín, ¿sí? También, que es un pueblo cercano a San Pedro, donde Castillo nació, ¿no? Y vivió parte de su vida. Bueno, hay como datos históricos que nos pueden remitir a este autor, pero yo no les quería dar esos datos en el sentido de que si no los iba a predeterminar a decir, bueno, ¿sí? Se muestra como tal, ¿sí? El que conoce la obra quizás de Castillo lo puede, digamos, a verse influenciado en la caracterización que se hace en este texto. Sin embargo, suma, ¿sí? Estamos hablando de ustedes sin saber, algunos, por ejemplo, Sofía decía que era un intelectual, ¿no? Bien, alguien más también decía que estaba casado o que al menos estaba en pareja, también, ¿sí? ¿Qué más? O sea, estamos hablando de un escritor, de un intelectual, ¿no? De alguien que está en pareja, que se muestra cómo en esa situación que está describiendo. ¿Cómo se muestra? Se muestra desafiante, se muestra temeroso, se muestra cobarde, valiente. ¿Cómo se muestra? Siento que temeroso por su ideología en ese momento, por algo escondió el cuadro. Bien, y en ese momento, ¿qué sería? O sea, ¿en qué momento está ocurriendo esto que está contando, que está narrando? ¿A qué época de nuestro país? Pues bueno, Bernardo Castillo es un escritor argentino, está la Y referencia de ya Junín, sabemos, ¿no? pero me hace alusión a
la dictadura o algo por el estilo. Bien, bien, exacto, ¿no? Ahí está. Donde estaba prohibido leer algunas cosas como Marx y Engels. Bien, sí, exacto. También esta idea de que la policía viene, ¿no? Y te revisa, entra al departamento sin ninguna orden judicial previa, de allanamiento, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, de muestro de poder, solo porque alguien, un vecino, hizo una llamada, ¿no? Viene la policía y te requisa el departamento, ¿no? Y Entonces, también fíjense cómo como decís, expectante, ¿no? Como que él sabía que eso iba a pasar en algún momento, bien, eh, bien. como estaba a la espera de alguna manera. Exacto, en un momento dice, ¿no? Que era, seguramente esto iba a pasar, y qué mejor que pasara cuando no estaba su mujer Claro. también, ¿no? Tal Sí, cual. además, no sé si se va a escuchar bien, estoy en medio del ruido, pero una de las cosas que pienso al escucharlo es que, coincidiendo por ahí con Melissa, es que si bien sabía que había algo que no estaba bien, igualmente decidió sostener todo lo que sabía, que si entraban a la casa iban a ir por ello. Entonces Tal digo, cual, pese a eso y pese al temor interno, yo me lo imaginaba en la escena, en ningún momento dudando, y es más, les dejó los libros más controversiales para la época a la altura de los ojos. tal cual. Es un gesto no menor. En un momento dice, ¿no? O sea, si ellos quieren encontrar algo y no está, lo van a traer igual y lo van a poner en la escena como para justificarse, ¿no? No era necesario, digamos, que estuviera lo que quieran encontrar. O sea, es cuestión de que lo Sí, trajeran además ellos. uno cuando entra a una casa, esto que vos decías, o que decía al principio, uno que revisa, va a una casa y mira una biblioteca y ves los libros que tiene, los cuadros que tiene, no sé, hasta los colores con los que está pintado la pared, describen a la persona, entonces sabes que si está eso a la vista, tiene que haber más en otro lugar. Tal cual, tal cual. Bueno, bien. Todo esto que ustedes están diciendo, por ejemplo, el narrador habla de una biblioteca, habla de ciertos libros dentro de esa biblioteca, ¿no? Habla de una relación con un pintor a la cual le desaparecieron a la hija, la idea de la palabra, ¿no? Le mataron a la hija. Esto en el contexto argentino tiene mucha, ¿sí? Significancia. Lo podemos incluso hasta retomar con la unidad 1 en el sentido de son signos, ¿no? Son signos que significan, ¿no? En este proceso de semiosis, digo, infinita, uno nos va remitiendo como habitantes de Argentina a esa época de la dictadura militar, ¿no? Y un escritor, donde en esa época muchos escritores fueron desaparecidos, o muchos escritores tuvieron que exiliarse, entonces nos va remitiendo a toda esta época oscura de nuestro país, ¿no? Pero fíjense cómo, Creo que vos recién hablabas del primer capítulo, yo pensaba también el símbolo, ese vecino o esa vecina es inexistente, no se sabe. En realidad tal vez ellos vieron que entraba mucha gente todo el tiempo y llegaron a ese claro, lugar. Digo, ¿no? También el lugar que ocupa el signo en determinados espacios. tal cual, ¿sí? O sea, todo este discurso que se enuncia en este acto justamente significa, ¿no? Cada palabra no está puesta ahí, ¿sí? Por estar puesta y nada más, sino que tiene un significado propio, tiene una connotación, justamente. Y bueno, claro, acá Castillo, esto está tomado de sus diarios, ¿no? Que son diarios publicados por él, o sea, con conciencia de que iban a salir publicados, si bien cuando lo escribió no los tenía pensado publicar, después, bueno, más cercano a la etapa en la que él está próximo casi a fallecer, si en el 2017, bueno, salen publicados estos diarios y él ya sabía, digamos, que iban a salir, digamos. De hecho, creo que llegó a ver uno de los diarios, son 2 tomos, los diarios de Castillo. El primer tomo lo llegó a ver publicado, digamos, en vida. Después, cuando fallece, y sale el segundo. A lo que voy es que cuando él insiste mucho en esta idea, cuando estaba en vida, en que esos diarios estaban pensados para ser íntimos, no pensados para ser publicados, ¿sí? Sin embargo, después, bueno, él decidió que salieran a la luz, ¿no? Que se publicaran. Pero digo, hay como una cuestión ahí, ¿no? De confesarse también en un momento como con temor, ¿sí? Pero también como de decir, bueno, si en este contexto, por más que yo esconda algo y que me da vergüenza hacerlo, poner boca abajo la foto del Che, por más que haga eso, igualmente estoy a merced de ellos, ¿no? Es como una cuestión de pensarse así también como ser humano, ¿no? No como una cuestión de mostrarse como heroico,
sino también como humano, con temores, en un contexto caótico, ¿no? Oscuro de nuestra historia argentina. Pero sí, bueno, fíjense cómo se va construyendo. No quiero saquearme con Castillo, con la figura real de Castillo como escritor, sino quiero que ustedes vean cómo se va construyendo un sujeto dentro del discurso, ¿sí? O sea, a partir del discurso. Que ustedes lo fueron sacando como un sujeto que se muestra preocupado, que se muestra como un intelectual, ¿no? Que se muestra también como alguien que en algún momento intenta hacer como un cierto humor, cierto chiste en una situación tensa, ¿no? Sobre todo hacia el final, con esa referencia que, bueno, entran muchas chicas, pero no tantas a mi departamento, ¿no? Como tratando de distender la tensión que había, obviamente, en el ambiente, ¿no? Bien, si vamos un poquito más hacia abajo, yo les seleccioné algunas cuestiones que tienen que ver con esto de Benveniste, ¿sí? Que son fragmentos de el texto que les acabo de leer. Fíjense lo que dice. Acompañado por dos muchachos muy jóvenes que parecían más bien conscriptos y que estaban armados con metralletas, ¿sí? O, por ejemplo, respaldado por dos soldados inexpertos que sostenían nerviosos sus metralletas. O escoltado por dos militares uniformados que mostraban abiertamente sus armas a modo de clara amenaza. Uno de ellos pertenece claramente a el texto que leímos, y los otros no, está, digamos, como transformado, ¿sí? Ese discurso. ¿Significan lo mismo o hay diferencias en esas transformaciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo decir acompañado que respaldado o escoltado? ¿Es lo mismo decir jóvenes que soldados inexpertos que militares uniformados? No, ¿O no, no es conscriptos? lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Ustedes recordarán, por ejemplo, que en Benveniste aparecen, por ejemplo, la palabra, el concepto de subjetivemas, ¿no? Lo habrán leído por ahí. ¿Recuerdan o pueden arriesgar una teoría sobre los subjetivemas? ¿Qué son los subjetivemas? O las huellas del sujeto de la enunciación. ¿A qué se refiere Benveniste con eso? Sin miedo, no se preocupen, estamos en esta clase como para empezar a sacarnos las dudas. ¿Qué Y esto serían los aquello que subjetivemas? indica la subjetividad, ¿no? En este caso el enunciador, o sea, muchas veces reflejado con adjetivos o con cuestiones axiológicas, ¿no? Hay una apreciación de lo que está contando. Acá un soldado inexperto es una bastante, o sea, suena bastante crítica, ¿no? O sea, está Bien, evaluando, ¿no? El desempeño de esos soldados. tal cual, ¿sí? O sea, por ejemplo, decir soldado solamente quizás no me estaría caracterizando a ese sujeto, pero decir inexperto ya sí, o decir militares uniformados suena como más grave quizás, ¿no? O sea, militares, que decir solamente soldados inexpertos. Fíjense que hay una cuestión, como decía acá el compañero, de subjetividad, de carga subjetiva sobre ese otro que se está refiriendo en el discurso, ¿no? O sea, el narrador dice, bueno, vinieron respaldados, o sea, la idea de respaldar, ¿sí? Es distinta a decir vinieron acompañados, ¿no? Respaldar es como que vienen a una situación que puede tornarse grave, entonces tienen tal respaldo, ¿no? O vienen escoltados, no es lo mismo que decir acompañados, ¿me explico? Entonces, el uso de cada palabra, a veces, ¿sí? Que pueden ser adjetivos, como dice ahí la compañera, o a veces puede ser un sustantivo también, eh, al utilizar uno u otro término, ahí aparece la subjetividad del sujeto de la enunciación, o sea, la huella, ¿sí? Del locutor o de la locutaria, ¿sí? Sobre todo el locutor, del sujeto de la enunciación, en el sentido de que, bueno, Castillo decide escribir esto y poner tal palabra y no otra, como para referirse, en este caso, a los que vinieron acompañando al policía, ¿no? Eh, ¿Me explico a lo que apunto con subjetivemas? ¿Sí? O, por ejemplo, otra forma de encontrar, ¿sí? Al sujeto de la enunciación es justamente hacer foco en lo que son los deícticos, ¿no? O sea, la deíxis. La deíxis es, bueno, ese uso de, por ejemplo, pronombres, ¿sí? Pronombres de tiempo, de lugar, adverbios de tiempo, de lugar, o pronombres que refieren al lugar, ¿sí? Perdón, como por ejemplo, no sé, sucedió hoy, ¿no? Al principio habla de, fíjense cuando vamos al inicio del texto. Dice, por fin sucedió, por fin vinieron. Yo estaba solo en casa, gracias a Dios. Silvia está en Junín hoy, es decir, anoche, ¿no? O sea, ahí ya nos enmarca el discurso en un tiempo y en un lugar determinado, ¿sí? O sea, el narrador no está en Junín, está en otro lugar que no es Junín.
el narrador está refiriéndose a algo que sucedió en el día de ayer, ¿sí? O sea, o hace unas horas atrás, porque dice hoy, es decir, anoche, ¿no? Y habla desde una primera persona, dice yo estaba solo en casa, ¿no? No dice, no está hablando desde un narrador en tercera persona, sino que está hablando desde un narrador que cuenta su propia experiencia, ¿no? Es protagonista de lo que está contando. De hecho, bueno, yo les remití antes que esto pertenece a un diario íntimo. El diario generalmente tiene que ver con una escritura autobiográfica, una escritura personal, ¿no? De contar anécdotas de uno, ¿sí? Y también es un texto que no es ficcional. O sea, si bien Castillo es un escritor, y acá pudo haber utilizado una serie de recursos que tienen que ver con la literatura, ¿no? Uso de metáforas y otros, digo, termina siendo un texto que no es ficcional, es un texto autobiográfico, ¿no? Y eso también tiene cierta significancia en el uso del discurso que está planteando en este texto, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Es complicado? ¿Cómo lo ven? Bien, bien. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Vamos bien? En Benvenís ustedes recordarán que una de las cuestiones principales que aparecen en la clase audiovisual y también en la presentación interactiva es esto que yo les decía antes, ¿no? De cómo se caracterizan al locutorio y al locutario en el texto y cómo se pueden rastrear a esas figuras discursivas, o sea, cómo las rastreo a través de las huellas que van apareciendo en el discurso, ¿sí? ¿Y cómo son esas huellas que van apareciendo? Esto, los subjetivemas, los deícticos, ¿sí? El uso de un adjetivo distinto a otro, como les explicaba antes, por ejemplo, o de un verbo inclusive, no sé, acompañado, escoltado, respaldado. Esas diferencias, ¿sí? Que a veces quizás son de matices, en otras oportunidades son claras, ¿no? O sea, en alguna tiene una carga negativa, en otra tiene una carga positiva. Y eso ustedes tienen que ir entrenando, digamos, si se quiere, en la lectura, como para identificar esas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, acá este narrador, este locutor está refiriéndose a estas personas, a esta situación de manera, ¿sí?, negativa, de manera positiva, ¿me explico? O inclusive otras de las formas de encontrar a ese locutor y caracterizarlo es a través de, por ejemplo, los modos que utiliza, ¿no? Los modos de enunciación y de enunciado que aparecen. Ustedes también lo habrán visto, por ejemplo, cuando aparece un tal vez o un quizás, es un modalizador del discurso, ¿no? Está tratando de implementar, si se quiere, cierta duda o cierta probabilidad o cierta negación de lo que está diciendo. Si dice, por ejemplo, tal vez yo debía actuar de tal manera, en ese tal vez está mostrando qué cosa. Bueno, inseguridad, ¿no? Está mostrando que no está tan seguro de lo que está diciendo o de lo que hizo. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, bueno. Esto es en lo que respecta a lo que es Benvenís, ¿sí? Ahora bien, este texto también nos puede llevar a pensar en lo que planteaba Bourdieu, ¿sí? ¿Cuáles eran los conceptos más importantes o que ustedes pensaron que son más importantes para Bourdieu? El de la lengua oficial. El de la lengua oficial comparado a, por ejemplo, la idea de esa lengua como norma, ¿no? Que es lo que Como tesoro. como tesoro, ¿sí? Muy bien, como acervo cultural, lingüístico, y también como el uso de la lengua relacionada al poder, ¿no? Lo que está diciendo Bourdieu en este caso es que Saussure planteaba que el sistema de la lengua era asequible, o sea, se adquiría en todos los sujetos de manera ideal. O sea, todos adquirían la lengua, el sistema de la lengua, de la misma manera, ¿sí? Había como una especie de homogeneidad en el acceso al sistema de la lengua para Saussure. Lo que viene a plantear Bourdieu es que en realidad no es tan así. O sea, hay diferencias en el acceso a ese sistema de la lengua, y esas diferencias tienen que ver justamente con el origen, a veces social de los hablantes, con el entorno social, con el grado, digamos, de estudio alcanzado, con el espacio geográfico en donde se sitúan. ¿Respecto a qué? Respecto a la lengua oficial, que la lengua oficial vendría a ser lo más parecido de lo que habla Saussure como ese sistema abstracto de la lengua, ¿sí? Lo que viene a decir Bourdieu es que, ojo, ese sistema que es abstracto y al que, según Saussure, todos acceden de la misma manera, no es el único,
¿sí? No es el único modo, la única lengua posible. Hay otras lenguas, ¿sí? El tema es que esas otras lenguas se relacionan con la lengua oficial de una manera, si se quiere, ¿cómo decirlo? O sea, se relacionan de una manera discriminatoria, en el sentido de que hay hablantes que no acceden a esa lengua oficial, que está impuesta desde el Estado, por ejemplo, a través de la escuela, o desde las instituciones como el uso del diccionario, la gramática, ¿no? Y tratan de imponer qué lengua, la lengua oficial, la lengua que está bien hablada, entre comillas, ¿no? Por esta idea de que una lengua es buena o está bien hablada y otra lengua es mala, replica las desigualdades sociales de origen, ¿sí? O sea, en el lenguaje se replican, según Bourdieu, esas diferencias sociales. Y lo que hace la lengua es justamente reproducir esas discriminaciones sociales o económicas que de por sí existen en la sociedad, ¿no? Entonces es interesante lo que plantea Bourdieu. O sea, la lengua es una cuestión de poder, ¿sí? Y también desenmascara un poco esa idea de que para Saussure, ese sistema de la lengua abstracta, para Saussure era el único, y Bourdieu dice, ojo, ese sistema de la lengua abstracta es uno posible entre otros tantos, o sea, es una forma de hablar, ¿sí? O es una forma de utilizar ese lenguaje, ¿no? Ese sistema de la lengua, pero hay otros que quizás se corren o se desvían de la norma oficial, pero ojo que siguen siendo tan válidos como los otros. El tema es que conllevan toda una carga negativa. ¿Por qué? Porque desde las instituciones del Estado, ¿sí? Siempre se establecen como la lengua oficial como algo positivo, ¿sí? Y la lengua que no es oficial o la que se aleja de ella como algo más bien negativo, ¿sí? ¿Dónde se ve eso? Bueno, en los discursos como por ejemplo, mirá, no sabe hablar, ¿sí? ¿Qué es no sabe hablar? No sabe hablar o no sabe hablar como la lengua oficial lo impone, ¿sí? Hay a veces discursos así como muy ingenuos en apariencia, muy inocentes, que en realidad esconden detrás toda esta cuestión de poder que plantea Bourdieu en su texto. No sé si me estoy yendo un poco, pero quiero cerrar esta idea de Bourdieu en relación a la cuestión de que la lengua reproduce las desigualdades sociales y que un poco lo que viene a plantear él es eso, ¿no? Que ser conscientes de eso, de esa diferenciación, de esa discriminación social dentro de la lengua, también nos va a hacer entender un poco mejor cómo funciona ese tema de imposiciones, ¿no? Esperen que voy a admitir a alguien. Ahí va. Bien, ahí está. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿No? Voy a llegar al tema de, cuando yo hice la licenciatura en la enseñanza de la lengua y la literatura en la Universidad de San Martín, tuvimos que llevar a un caso, a un ejemplo concreto, lo que planteaba Bourdieu respecto a esto de la lengua y el poder, ¿no? Y el ejemplo que yo di es un ejemplo que a mí me pasó siendo profesor de lengua y literatura, en realidad de prácticas del lenguaje del nivel secundario, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires, en Merlo, zona oeste, no sé si se ubican. Hay una parte de esta zona oeste que se llama Pontevedra, que es un poco alejado, digamos, de lo que es el centro de Merlo, ¿no? Sería como una parte de la periferia del centro de Merlo. Y eran mis primeros años de docente en el nivel secundario. Y cuando tuve que plantear este ejemplo en la universidad, me recordé esta experiencia que tuve. Eran mis primeros años en el curso, en un segundo año de prácticas de lenguaje, y yo tenía un estudiante que se sentaba siempre adelante en los bancos, en las primeras filas de los bancos, y la verdad que participaba muy bien en lo que era lo escrito, ¿no? Siempre entregaba los trabajos, las evaluaciones, pero en lo que era la oralidad no participaba prácticamente. Cuando yo proponía la lectura, abría la lectura para que varios estudiantes pudieran participar y hacer una lectura compartida, él generalmente no levantaba la mano, no quería leer. Y en una vuelta entonces, terminando la clase, estábamos saliendo casi hacia el recreo y él se quedó en el banco y se acercó y me dijo, profe, yo quiero hablar con usted. Segundo año, o sea, tenía 14 años, era muy chiquito. Y bueno, ahí habló y me dijo, profe, yo quiero explicar por qué no hablo en clase, por qué no leo en clase, ¿no? Y ahí me comentó que él era de una provincia, ¿sí? Que era del Chaco, que había llegado hacía poquito a lo que era Buenos Aires, y que a él le dificultaba, ¿sí? O le daba vergüenza, fíjense los términos que he usado, le daba vergüenza
hablar frente al público, leer por qué él pronunció algunas palabras de manera distinta a sus compañeros, pero no me dijo de manera distinta, me dijo yo las pronuncio mal. Sí, profe, yo pronuncio mal algunas palabras, ¿sí? Y ahí fue cuando yo reparé, cuando hablaba de Bourdieu en la licenciatura, digo, bueno, esto que él percibe, estoy hablando mal, ¿no? En realidad no es que está hablando mal. Él está hablando acorde a la norma en la cual se crió en su entorno familiar, en la provincia de Chaco, ¿sí? Y, sin embargo, lo que otros chicos le decían, por ejemplo, él me refería cuando se acercó a hablar conmigo, me dijo, yo no quiero leer porque hablo mal, porque los chicos me dicen que sí, que me cuesta pronunciar algunas palabras, que no las pronuncio como ellos, me dicen que no hablo como ellos. Entonces hablo mal y me da vergüenza. Fíjense cómo ahí aparece también la cuestión, ya ni siquiera desde una institución, ¿sí? No digo en la escuela un profesor que le diga vos tenés que pronunciar tal palabra de tal manera, sino ya desde sus pares, ¿sí? Pero desde sus pares que eran estudiantes quizás pegados a una norma lingüística que era la del castellano rioplatense, ¿sí? Donde quizás vos, no sé, está el yeísmo, ¿no? O sea, uno pronuncia la palabra, la Y, ¿sí? Que es el yeísmo, entonces dice, o la doble L dice llegaba, pronuncia la doble L como una Y, ¿sí? En cambio él decía llegaba, ¿sí? Eso también pasa en algunas provincias del litoral, donde la doble L se diferencia de la Y, ¿sí? Pero fíjense, lo que me interesa con este ejemplo para cerrar es cómo era percibido por él, ¿sí? Esa cuestión de no poder pronunciar igual que sus compañeros, lo percibía como una falla, como una falta propia. Él decía, no puedo hablar bien, no sé hablar bien. Y en realidad, esa idea, ahí ya te doy la palabra, Valentina, esa idea de no poder hablar bien estaba ligado ¿a qué? A la cuestión de que su pronunciación se desviaba, se corría de lo que era la pronunciación oficial. ¿Y cuál era la pronunciación oficial? La que él escuchaba en los medios, la que escuchaba en la escuela, la que escuchaba entre sus pares. ¿Me explico? Ahí está lo concreto de lo que plantea Bourdieu, ¿no? Y ahí vos como profesor te planteas, decís, bueno, pará, vos no estás hablando mal, ¿sí? Vos estás hablando de acuerdo a tu entorno geográfico, a tu origen, a tu región, y la región en la que vos te criaste, en la cual, digamos, adquiriste el lenguaje, pronunciaba la Y de una forma y la doble L de otra forma, o sea, las diferenciaba, no como en el rioplatense, en el castellano rioplatense, que las unifica, si se quiere, ¿sí? A eso iba. Sí, decime, Valentina. Que justo cuando hablaste de la Y, bueno, para contextualizar, soy de Córdoba y tengo algunos Bueno. amigos porteños y me pasa todo el tiempo eso. Y algo que me dicen mucho es, ¿por qué hablas así? O sea, por ejemplo, acá en Córdoba decimos el nombre de una persona acompañado por él o la. Y Claro. todo el tiempo me dicen, ¿por qué hablas así? ¿Por qué decís la Valentina? O el Lautaro. Si decís directamente el nombre, y eso me pasa muy seguido. Me hiciste dar cuenta de eso. Exacto, bueno, así hay un montón de ejemplos, ¿no? Esto que vos estás diciendo, ¿por qué hablas así? ¿Sí? En definitiva es por qué estás hablando así diferente a como hablamos todo el resto, ¿sí? Y ese resto es que habla pegado a cierta norma lingüística que es la del castellano rioplatense. Pero vos también podés decir, no, yo hablo así porque mi entorno habla así. Por ejemplo, también había surgido en esa materia de la Universidad de San Martín el caso de que en Rosario, ¿sí? Aspiran generalmente la S final. Ustedes si escuchan hablar a Messi, que es un futbolista, es muy mediático, van a ver que a veces las S finales no las pronuncia. Y uno dice, bueno, ¿por qué la típica cuál es? Se come las S, ¿no? En realidad es una particularidad fonética de la región de Rosario, de Santa Fe, ¿sí? Donde se aspira a la S final. O sea, aspira es decir que casi que se pronuncia muy suave y que no se llega a percibir, ¿no? Ahora bien, esas diferencias fonéticas son diferencias en torno a qué? A la pronunciación oficial, diría Bourdieu, a la lengua legítima, diría Bourdieu. ¿Y cuál es la lengua legítima? Bueno, la que está impulsada desde ciertas instituciones, ¿no? Les digo estos casos porque a veces quizás leer a Bourdieu, o también pasaba con Saussure o a estos autores que trabajamos en la materia, es pensarlo como algo muy abstracto, ¿no? Bueno, ¿dónde sucede esto? Bueno, sucede acá, en estas cuestiones puntuales, ¿no? En esto de, como decía Valentina, ¿por qué hablas así? Al decir eso, ¿por qué hablas así? Están trabajando sobre lo que plantea Bourdieu, que hay una lengua legítima oficializada por el Estado y hay una lengua
que se corre. O sea que esa lengua legítima no es la única que existe. Hay otras que se corren de la lengua oficial. ¿Me explico? Y como para cerrar esta cuestión de Bourdieu, así pasamos unos últimos minutitos de la clase a Austin. ¿Recuerdan cuando trabajamos el texto el fragmento de Alicia en el País de las Maravillas? El diálogo entre ella, Alicia, y Humpty Dumpty. ¿Se acuerdan de ese fragmento? Que este personaje le decía que él hablaba como quería, que él iba a imponer su forma de hablar porque él era el dueño, ¿no?, del lenguaje, del poder, y establecía hablar como él quería, ¿no? Y que ahí lo trabajamos desde el lugar de que, bueno, si cada uno habla como quiere y no hay un convenio, no hay un acuerdo sobre los términos, entonces, paradójicamente, si bien Saussure hablaba de un consenso, paradójicamente digo, vas a llegar a una incomunicación, porque si cada uno nombra las cosas como quiere, la comunicación no va a ser posible, ¿sí? Porque hay un acuerdo previo. Bueno, con Bourdieu volvemos a retomar esta idea de que el lenguaje tiene que ver con el poder, ¿sí? Inclusive lo podemos pensar con el texto, la entrevista que ustedes leyeron de Beatriz Arlo, donde hablaba del lenguaje inclusivo, ¿no? De cómo un cierto grupo o sector de la sociedad está tratando de impulsar una modificación en la norma lingüística, esto de el masculino genérico o no, incluir la E, por ejemplo, y cómo eso chocaba con cierto conservadurismo lingüístico que no permitía que se trasladara a todos los espacios esa norma que trataban de impulsar, ¿no? Pero de vuelta, ¿qué está detrás de todo esto? La cuestión del poder, ¿sí? Que el lenguaje está asociado al poder, ¿sí? Está asociado al poder en relación a una norma lingüística u oficial. Bien, esto era como para hacer la idea de Bourdieu. No sé si alguno quiere comentar algo más, si quedó algo mezclado ahí o con dudas. Aprovechen este espacio. Casualmente elegiste el texto de Abelardo Castillo que Borges y toda la comunidad literaria del momento le recriminaban eso, tengo entendido, que no escribía bien. ¿A Castillo? Sí. No tenía entendido lo de Castillo, sí tenía entendido que al que no lo tildaban como que escribía bien o mal, digamos que realmente estaba asociado como que escribía mal, era Roberto Art. También. Sí, a Roberto Art le decían que no, que bueno, sus textos no estaban bien escritos, de vuelta, con ese adverbio, bien, ¿no? Que algo esté bien A escrito o Quiroga mal también. escrito. Tal cual, bueno, fíjense esta cuestión, ¿no? Esas caracterizaciones, el bien, el mal, ¿no? Algo está bien escrito, está mal escrito, vos hablas bien o vos hablas mal. ¿Hablas bien o mal en relación a qué? Habría que pensarlo, ¿no? Eso es lo que trata de proponer Bourdieu, de pensar al menos, ¿no? ¿En relación a qué? ¿A qué estás hablando bien o mal? A una lengua oficial. Y bueno, esa lengua oficial, vale preguntarse, ¿quién la impulsa? ¿Quién la defiende? ¿Quién la respalda? ¿No? Y ahí es donde empezamos a ver que, bueno, es una cuestión de poder, ¿no? Hay algunos sectores que impulsan una forma de hablar. Pensémoslo, por ejemplo, también con el Martín Fierro, ¿sí? El Martín Fierro, que es el lenguaje gauchesco, ¿no? Que Hernández inventó como artificio literario, digo, también venía como a contradecir o a contrarrestar el otro discurso oficial, digamos, de un castellano como muy pegado al castellano, digamos, de España, ¿no? Como una norma lingüística, y el gaucho venía como a romper todo eso, ¿sí? Así que bueno, hay muchos ejemplos en nuestra historia, en nuestra literatura, como para pensar esto de, bueno, escritores que se pegaban más a la norma o escritores que trataban de revolucionar o impulsar un cambio lingüístico, ¿no? Hay un texto de Roberto Ar que se llama El idioma de los argentinos. Si no es un artículo en realidad que él publicó en Aguafuerte, porteña, que es muy interesante. Si no lo leyeron, se los recomiendo. Porque tiene que ver con toda esta cuestión. ¿Cómo hablan el idioma de los argentinos? ¿Cómo, Yanina? Sí, tenés razón, era Art, no era Claro. con Juguete Rabioso, sí. Con el juguete rabioso, sí, y con otros textos, sí, pues.
A Ar le recriminaban su origen, digamos, de que estaba fuera de lo que era la academia, ¿no? No era un escritor institucionalizado, sino que un escritor más autodidacta, que no había estado escolarizado, o sea, el tipo era un genio, pero como que le recriminaban esa cuestión de no haberse pegado como cierto sistema, si quieres, ¿no? Está como fuera del sistema, Roberto. Yo, perdón, yo hace un tiempito en el secundario tuve que leer un libro de Cristina Bajo que se llama Esa lejana barbarie. Ujú, Bueno, yo el título del libro dice un montón y sí, plantea muchos ejemplos del lenguaje que utilizamos acá en Argentina y el que traían desde Europa, que hay claro. un despliegue ahí. Sí, sí, sí. O podemos hacer un rastreo previo de toda esta cuestión de cómo ciertas formas de habla se fueron diferenciando de la norma lingüística, ¿no? No conozco el texto que decís vos, Valentina, pero bueno, entiendo que si se te vino a la memoria en esta clase es porque, bueno, en algún momento tiene que ver con esto de las diferenciaciones, ¿no? De cómo hay una norma lingüística y hay otras formas posibles de establecer el lenguaje. Bueno, bien. Bien, hasta acá estamos bien entonces con la unidad 2. Pasamos por Bamenís, pasamos por Bourdieu ahora. Me gustaría pasar, por último, un poquitito nada más, a hacer alusión a lo que fue la teoría de Austin, ¿sí? El tema de los actos de habla. Y a partir de un texto, que es el texto B, ahí se los voy a ir mostrando, díganme si lo ven, que es un texto que, bueno, algunos, yo no les puse el autor acá porque en realidad algunos lo asocian a Gabriel García Márquez y otros lo asocian a Jean Cocteau, ¿sí? Que es otro escritor, un escritor francés, creo. No importa de quién es, en este caso, el autor de este texto. Es un texto muy cortito, que ahora se los voy a leer. ¿Todos lo están viendo ahí? La muerte en Samarra. Sí, sí, se ve. Bien. Fíjense lo que dice. Vamos a leer este texto tan breve como para empezar a trabajar el concepto de actos de habla, ¿sí? El criado llega aterrorizado a la casa de su amo. Señor, dice, he visto la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. El amo le da un caballo y dinero y le dice, huye a Samarra. El criado huye. Esa tarde temprano el señor se encuentra la muerte en el mercado. Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza, dice. No era de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa, porque lo veía ahí tan lejos de Samarra y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. Bien, ¿qué piensan de ese texto? ¿Qué le pasó al pobre criado? Fue a su destino. Estás muteado, Cristian. Ahí está, perdón. Fue a su destino, como decía ahí Janina, ¿no? Y el amo, en un intento de ayudarlo, termina acercándolo a ese destino de, de muerte, ¿no? Es un contexto que no es actual, afortunadamente, porque se habla de amos, de criados, ¿no? Afortunadamente ya la esclavitud se abolió, pero en este caso es un amo que aparentemente lo quería, su criado, quería ayudarlo, pero bueno, irónicamente lo ayuda a encontrar la muerte, en vez de salvarse de la muerte. Más allá de este texto, no sé si lo conocían. ¿Lo conocían? No, pero está buenísimo. Bueno. Y más allá de que este texto plantea que a veces la comunicación no es tan clara, me interesa pensar en los actos de habla con este texto tan breve, ¿no? Austin plantea en su teoría que hay algunos verbos, ¿no? Que necesitan, ¿sí? Del acto de enunciación, necesitan ser dichos para que conlleven la acción que describen, ¿no? O sea, por ejemplo, el acto de prometer, sin la pronunciación de la palabra yo te prometo tal cosa, ¿no? No se lleva a cabo. Eso es lo que dice Austin. Sin embargo, hay otros verbos, por ejemplo, si yo digo, no sé, leo todas las mañanas un libro o un cuento, el verbo leer, ¿sí? No implica la acción de leer, ¿sí? O sea, en tal caso estoy describiendo una situación que yo hago todos los días. Ahora, si yo digo, te prometo que voy a leer
un cuento todas las mañanas, al decir te prometo, ¿sí? A alguien, al que yo se lo diga, bueno, al decir te prometo, me estoy comprometiendo en alguna forma y estoy realizando un acto, que es el acto de la promesa. ¿Me explico? Eso es lo que dice Austin, ¿no? Ustedes lo habrán visto en la teoría que él diferencia entre el acto locutivo, en el ejemplo que les estoy diciendo, por ejemplo, sería yo te prometo, ¿sí? No sé, que voy a leer un cuento cada mañana, o no sé, un quehacer doméstico. Yo te prometo que voy a limpiar, ¿sí? La habitación cada fin de semana, ¿no? Quizás algún hijo alguna vez les diga eso, ¿no? Bueno, yo te prometo que voy a limpiar el cuarto todos los fines de semana. Bueno, en ese acto de prometer, ¿sí? ¿Dónde se realiza la acción? Después vemos si lo cumple o no la promesa, pero la promesa está hecha ¿cuándo? Cuando se enuncia, cuando se dice yo te prometo tal cosa. ¿Me explico? Ahora bien, Austin que dice, además de ese acto locutivo, perdón, hay dos actos más, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan los nombres que le da Austin? Y locutivo era uno. Hiperlocutivos. Locutivo. Bien, el acto ilocutivo es la intención, o la fuerza ilocucionaria, es la intención que tiene ese emisor o ese locutor al pronunciar las palabras, ¿sí? Si yo digo, te prometo tal cosa, ¿sí? Te prometo que voy a limpiar el cuarto todas las mañanas, o te prometo que voy a leer un cuento, ¿sí? O que me voy a poner las pilas y voy a estudiar, bueno, la fuerza ilocutiva es la promesa, ¿sí? El acto de prometer. El acto locutivo son todas las palabras dichas. Y el acto perlocutivo, que es el otro acto que dice Austin que aparece en este tipo de verbos, que son los verbos realizativos, ¿sí? El otro acto es el perlocutivo. El perlocutivo tiene que ver con qué? Con lo que uno espera Sí, que se Que produzca. produzcan el que se otro. produzca, ¿sí? En el caso de una promesa, bueno, ¿qué espero yo del otro? En toda promesa. Que la ejecute. Que la Que la lleve a la ejecute, o sea, práctica. que me crea en realidad, ¿no? Que me crea lo que yo le estoy prometiendo, que sea creíble, ¿no? Que me crean que yo voy a cumplir con esa promesa. ¿Entiendes? Bueno, bien, esos serían los tres actos para Austin, ¿sí? En este tipo de verbos realizativos. Pero ojo que Austin habla de que no son todos los verbos realizativos. Hay algún tipo de verbos que no son de ese estilo y que no es necesariamente generan estos tres tipos de actos, ¿no? Como yo les decía, por ejemplo, si yo corro todas las mañanas, les digo, bueno, yo corro todas las mañanas, el verbo correr no es realizativo, ¿sí? La acción de correr puede realizarse más allá de que yo la pronuncie o no, ¿sí? Yo, en cambio, si digo, yo me prometo que voy a correr todas las mañanas para hacer ejercicio, ahí al decir me prometo o te prometo, ese verbo sí es realizativo, el verbo prometer es realizativo, porque al momento en que lo digo, estoy realizando un acto, ¿sí? De habla, o sea, estoy realizando la acción, por eso lo llama como un verbo realizativo, ¿sí? Esa es la diferencia. Austin diferencia entre verbos realizativos y verbos no realizativos, ¿sí? Que él habla de enunciados, ¿no? Enunciados realizativos y enunciados constatativos, ¿no? Los constatativos son esos enunciados que se pueden contrastar con la realidad, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, hoy el sol salió a las 6:50 m, bueno, ¿sí? Estoy enunciando algo que no es realizativo, estoy enunciando algo descriptivo que se puede contrastar con la realidad, o sea, yo puedo verificar realmente en los registros meteorológicos si el sol salió a esa hora o no, ¿sí? O sea, puedo decir si es verdadero o falso ese enunciado. Ahora, si yo uso un verbo como prometer, un verbo como jurar, ¿sí? Un verbo como comprometer, o sea, me comprometo a algo, son verbos realizativos en ese caso, ¿sí? En ese sentido, en el sentido de que con decir ese verbo estoy haciendo una acción, ¿sí? Estoy realizando una acción. Esa es la base teórica de Austin, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien, ya se está extendiendo la Entonces, clase, los últimos 10 minutitos y ya cerramos. Sí, decime, Melissa. yo pregunto porque me tengo que ir. ¿El Ujú. verbo realizativo es el que no se puede contrastar o sí? En Con realidad, el el- verbo realizativo es el que genera los actos de habla, dice Austin, ¿sí? Y no son ni verdaderos ni falsos. Si yo te digo, te prometo, ¿sí? Que el segundo examen va a ser, no sé, breve o corto o va a ser extenso, vos después podés contrastar que sea así o no, pero lo que no se contrasta es que yo te hice una promesa, ¿sí? No importa si la cumplo o no,
¿sí? El tema es que al decirte eso hice una promesa y no es ni verdadera ni falsa, es una promesa. Después puede ser que la promesa se cumpla o no, pero eso ya es otra cuestión, ¿se entiende? Ok. En cambio, si yo te digo, no sé, la clase de semiología del segundo sincrónico fue, no sé, duró 1 hora o duró media hora, ese enunciado es contrastable. Si vos podés chequear cuando subo el sincrónico grabado a la plataforma si duró media hora o duró 1 hora, ¿se entiende? O sea, es un enunciado que puede ser verdadero o falso, ¿sí? Ok. Ahora sí. Esos son los dos tipos de enunciados que dice Agustín, Gracias. ¿sí? Pero, ojo con esto, como toda regla, hay hacerte como una vuelta de tuerca. Él plantea a veces que, si bien hay enunciados realizativos y enunciados constatativos, los enunciados constatativos se pueden transformar en realizativos, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, piensen esto. Una cosa es decir, el sincrónico de semiología duró media hora, ¿sí? Eso es constatativo, el enunciado. Es decir, puede ser verdadero o falso. Ahora, si yo les digo, yo niego o yo afirmo que el sincrónico de semiología duró media hora, al decir yo niego, yo afirmo, ahí estoy transformando el enunciado en realizativo. ¿Por qué? Porque la forma, yo y el verbo afirmar, el verbo negar, ¿sí? Esa forma es realizativa, es de un enunciado realizativo, ¿sí? Eso es lo que yo trato de plantear un poco en la clase audiovisual también, ¿sí? Como para que ustedes vean que si bien hay enunciados constatativos y realizativos, Austin después plantea que a los enunciados constatativos se los puede transformar en realizativos, ¿sí? ¿Cómo los transformo? Mediante esta fórmula, o sea, pongo un pronombre yo, generalmente en la primera persona, ¿sí? Y un verbo realizativo al principio. Yo opino, yo considero, yo afirmo, ¿sí? Y ahí, en esa transformación, ya no puedo decir que es verdadero o falso el enunciado. ¿Por qué? Porque implica un acto de habla, ¿sí? Y eso también tiene que ver con lo que plantea Austin en la teoría. Para que el acto de habla sea tal, yo tengo que enunciarlo de una determinada manera, ¿sí? Tiene que haber como esa primera persona que yo les decía, yo te prometo, yo juro, ¿sí? Yo creo. Y también tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? Él plantea un caso, creo que en la diapositiva está, cuando uno dice, bueno, yo los declaro marido y mujer, ¿no? El juez, cuando dice o el sacerdote en una iglesia, ¿no? Bueno, tiene que haber ciertas condiciones que hagan creíble y posible ese acto, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, a modo de chiste, no sé, en una reunión, a unos amigos míos, los declaro marido y mujer, pero yo no soy sacerdote ni soy juez, y no estoy dentro de un recinto, digamos, de la iglesia, o no estoy dentro de un juzgado, ese carácter, ¿sí? Va a ser como más bien tomado como un chiste, en broma, y el acto en sí no se va a producir, ¿sí? O sea, tiene que haber ciertas condiciones para que el acto se produzca, ¿no? Como para que tenga ese efecto ilocutivo y perlocutivo que plantea Austin. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, bien. Para cerrar esta idea de Austin, ¿sí? En este cuento hay un montón, ¿sí? Podemos rastrear un montón de actos de habla que se pueden pensar como con fuerza locutiva, ¿no? Por ejemplo, cuando el amo le dice huya Samarra, ¿sí? Cuando el amo le dice huya Samarra, ¿es un acto de habla? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza ilocutiva de ese enunciado? Que huya ¿Qué de la está- muerte. Tuya, Sí, que ¿y está. qué está haciendo? ¿Qué le está dando? ¿Una qué? Es una orden, es una orden. O sea, ¿la orden sería lo locutivo? Lo ilocutivo es la orden, claro. Es la orden. ¿Sí? Es la orden. ¿El acto locutivo cuál es? Huya Samarra. Huya de Samarra. Es tal cual lo dice, ¿sí? ¿Es un acto directo o indirecto? Es directo, porque la orden está dada de manera directa, ¿no? Parece una obviedad, digo, huya Samarra, ¿sí? Está siendo directo. ¿Se podría decir lo mismo de manera indirecta? Sí. Por ejemplo, en vez de decirle huya Samarra, le podría haber dicho, ¿no te conviene irte a Samarra? O
¿no te parece que sería bueno irte de este lugar e ir a Samarra? ¿Sí? Mediante esa pregunta hay una orden, ¿sí? Detrás, pero el enunciado es indirecto. ¿Entienden la diferencia? No es lo mismo que le diga huí a Samarra o huya a Samarra que decirle, ¿no te parece conveniente irte a Samarra? Es una orden, pero disfrazada a través de una pregunta, ¿no? Llévenlo a lo cotidiano. Cuando ustedes, no sé, quieren saber la hora y le preguntan a alguien, ¿me podrías decir la hora? ¿Sí? En definitiva, la fuerza ilocutiva, ¿cuál es? Decime la hora. O sea, es una orden. Pero por una cuestión de amabilidad, ¿no? Y de no caer antipático, vos a un desconocido no le decís, decime la hora, ¿no? Le decís, disculpame, ¿me podrías decir la hora? En esa pregunta hay una fuerza ilocutiva detrás, disfrazado de un enunciado indirecto, ¿sí? Pero la fuerza ilocutiva, ¿cuál es? Una orden, decime la hora, ¿se entiende? Claro. Y el acto perlocutivo, en este ejemplo de la hora, es, bueno, quiero que el otro me informe cuál es el horario, ¿no? O sea, lo que yo espero es que el otro justamente me informe. O sea, ¿cuál va a ser el acto perlocutivo? Lo que yo espero del otro, que me informe la hora o que me responda algo, ¿no? Que me diga, no sé, no tengo reloj, o que me diga son las 4:15, ¿se entiende? En el caso de el cuento, cuando dice huya Samarra, ¿qué es lo que espera el amo? Que se salve de la Que muerte. se salve la Que muerte. se salve de la muerte, ¿sí? O sea, que se vaya y que se escape, ¿sí? De ese destino terrible que le esperaba a su criado. Este sería el efecto Ese deseado, es el pero no se efecto, ¿sí? concreta. No se concreta, ¿sí? O sea, porque espera que se salve de la muerte, pero bueno, en definitiva, en primer lugar espera que le haga caso, el criado le hace caso, pero bueno, el segundo efecto sería que se salve de la muerte y no se termina cumpliendo por una cuestión paradójica, ¿no? Pero bueno, sí, el acto perlocutivo es el efecto que uno espera con ese enunciado, ¿sí? Se cumpla o no, es el efecto que uno espera. Bien, y esto como para cerrar la idea de Austin, que son estos temas que vimos en el sincrónico, son los que van a aparecer en el examen, ¿sí? Van Benís, Bourdieu, Austin, ¿sí? Sobre todo esos autores van a aparecer en el segundo examen, ¿sí? Que va a ser similar al primero en el sentido de que van a tener una parte de automática, de múltiple choice, de computar espacios, y quizás alguna pregunta de desarrollo, ¿sí? Como hicieron en el primer parcial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, la única duda que tengo yo es con alocutario. Alocutario. Siempre es el que lee. ¿O hay algún ejemplo? No, por ejemplo, si vos lees el texto de Roberto Ar, el que te digo que se llama El idioma de los argentinos, vas a ver que ahí, por ejemplo, Roberto Ar le habla a una persona en particular, ¿sí? Le habla, por ejemplo, a lectores de su diario, o le habla a una persona que lo había criticado a él, ¿no? Entonces, ahí se puede dividir. Vos decís, bueno, el alocutario, al que le habla el locutor, no es al lector en sí, ¿sí? Le habla a esta persona que lo criticó, que se llama Moner Sanz, que fue una figura histórica contemporánea a Roberto Ar. Pero digo, en el discurso, a quien le habla es a esa persona. Después, obvio, él sabe que como es una columna de un diario, también se lo está dirigiendo a los lectores. Pero en el alocutario construido es esa figura, ¿sí? Después, obviamente, está el lector, ¿sí? Que obviamente puede aparecer, pero a veces sucede esto, ¿no? Sucede que en un mismo discurso hay como distintas figuras de alocutario, ¿no? No hay que confundir el alocutario con el lector, que sería el lector real de carne y hueso. Perfecto, o sea, siempre va a estar Dentro del discurso. Digamos, dentro del discurso. Dentro del discurso, ¿sí? Incluso podés pensarlo de esta forma, mirá. ¿Qué tipo de lector pensás, a qué tipo de lector pensás que va dirigido el texto de Castillo? ¿Sí? El que construye Castillo es un discurso que habla de intelectuales, habla de Lenin, de Marx, de Engels, habla de la policía que irrumpe en su casa. Digo, espera un lector que comprenda o que comparta cierto, ¿sí?, contexto histórico para que pueda comprender lo que está diciendo definitivamente, ¿no? Como para que pueda entender, bueno, quién es Engels, quién es Marx, a eso apunto, ¿sí? O sea, construye un tipo de alocutario, sí, digamos, con cierto conocimiento del contexto histórico, con cierto conocimiento de las ideologías, ¿sí? ¿Me explico? Perfecto. Y si me aparece un cuadro de diálogo dentro de un texto. Ahí es distinto, ¿sí? Ahí podríamos pensarlo. ¿A quién va dirigido ese diálogo? ¿Sí? Y si yo lo tendría que analizar el texto genérico, pongo los dos. El lector, en caso de que yo me sienta interpelada, y el cuadro de diálogo,
Claro, por lo general lo que va a aparecer quizás en un examen es ¿cómo caracterizarías al alocutario y al locutor? No decirte quién es el alocutario y quién es el locutor, ¿sí? Porque si no eso tiende a confundir. Uno tiende a confundir, bueno, el alocutario es el lector. No, no. ¿Qué tipo de alocutario se construye discursivamente? O sea, es un alocutario que tiene el mismo nivel que el locutor, o sea, el mismo nivel, digamos, de conocimiento, pertenece al mismo ámbito, al mismo círculo, no pertenece al mismo círculo de escritores, o sea, es un público amplio, ¿se entiende? A eso apunto con la figura del locutor y al locutario. Porque si uno dice, bueno, si el locutor es el autor del texto, no. ¿Sí? El autor del texto es un autor de carne y hueso. Discursivamente construye una figura, ¿sí? Construye una apariencia. Se muestra como un intelectual, se muestra como alguien, no sé, llano y sencillo, ¿se entiende? A eso apunto o a eso apunta en realidad la teoría de Van Benith, con las figuras del locutor y al locutario, ¿sí? No a lo que es el emisor y el receptor en el circuito de la comunicación real, ¿sí? Claro, a mí justamente mi confusión es como que venía por ese lado, y bueno, en resumidas cuentas, digo, siempre va a ser el narrador y el lector. Claro, no. En realidad son como dos niveles. El nivel extradiscursivo, que es, o sea, el autor, el lector, y el nivel intradiscursivo, o sea, internamente en el discurso, cómo se construye, ¿sí? ¿Qué figura, qué perfil se construye, ¿sí? Como el que se hace cargo de esas palabras, ¿no? Como narrador, digo, como locutor, Perfecto. ¿sí? Yes. Como para cerrar, piensen esto. Hoy en día está el uso de las redes sociales, ¿sí? Un perfil de Facebook, de Instagram, ¿sí? O sea, uno puede tener diversos perfiles en las redes sociales y mostrarse de determinada manera en las redes sociales. El autor que está detrás, la persona que está detrás es una, de carne y hueso, pero uno puede tener un perfil, ¿sí? Más académico, un perfil más, menos académico, más formal, menos informal. Y eso lo hacemos discursivamente, o sea, no lo piensen todo teóricamente. O sea, nosotros no somos los mismos en nuestras palabras si estamos en una reunión familiar, nos mostramos de una manera, discursivamente digo, que si estoy dando una clase con ustedes, que es un nivel universitario, ¿sí? Me voy a manejar de otra forma, con otros términos, que si estoy, no sé, en una cancha de fútbol jugando un partido con mis amigos, ¿sí? Voy a construir distintos perfiles míos, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las palabras, ¿sí? A través de las palabras que yo decida poner o utilizar en ese momento, ¿sí? A eso apuntan con la idea del locutor, ¿no? Obviamente el emisor es el mismo, en este caso soy yo, Cristian Ugarte, ¿sí? Pero con ustedes me muestro de una manera, ¿sí? Como profesor que está intentando dar una clase que sea entendible y utilizando determinados registros, ¿sí? O vocabulario específico, y quizás, no sé, cuando hablo con mi mujer o hablo con mi hijo o hablo con mi entorno familiar, me muestro de otra manera, ¿sí? Y eso lo hago ¿cómo me muestro? A través del discurso, ¿sí? A través de las palabras que yo utilizo. ¿Sí? Sí. Bueno, espero que les haya servido el encuentro, ¿sí? Como para despejar dudas, como estos ejemplos que estuvimos trabajando a lo largo del sincrónico. Espero que haya sido productivo, ¿sí? El encuentro. Bueno, mañana miércoles va a estar subida la nueva clase, ¿sí? De la unidad 3, y después ya vamos a encarar casi la parte final de la materia, ¿sí? La parte final que tiene que ver con el segundo examen. Y les voy a ir subiendo en las próximas semanas lo que es el trabajo integrador final. Eso, como yo les dije en el primer encuentro, va a ser un trabajo grupal, ¿sí? Si ustedes deciden hacer ese trabajo grupal, ya pueden ir encarando, ir pensando la idea de grupos, con quiénes. A mí me gusta que lo elijan ustedes, son grupos de 4 personas, 5 como mucho. No me gusta imponer un grupo, digo, no me gusta decir, bueno, vos, Janina, vas con, no sé, con Valentina y con Lucas. O sea, prefiero que ustedes decidan, ¿sí? En tal caso, si hay algún estudiante que no tiene grupo y tiene que sumarse a alguno, bueno, que alguno lo recepcione, ¿sí? Nada, cuando les suba las consignas del trabajo integrador final, en tal caso hacemos un sincrónico ahí específico sobre eso para no mezclarlos y marearlos más, ¿sí? Me interesa esto de la unidad 2 porque es lo que van a ver en el segundo examen. Entonces quiero que se saquen las dudas de eso en este sincrónico y después, en tal caso, cuando empiecen a hacerlo del trabajo integrador final, hacemos un espacio propio, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, Bueno,
bueno, les agradezco estar, sí, el compromiso, sí, la responsabilidad y bueno, saben que me pueden encontrar en los foros, me preguntan lo que necesiten y en la medida de mis tiempos les voy respondiendo. Bárbaro. Dale, gracias, Cristian. Bueno, gracias. Gracias a vos. Adiós. Chao, hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego, nos vemos. No, profe, gracias.